Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, otra vez de nuevo. Muy bien, usted cumple su palabra. Tengo que presentarle, muchos ya le conocen, pero hay gente nueva. Don José Manuel Ezpeleta dijo en el primer programa de una maravillosa manera, bueno, de la que él se dio cuenta, porque hay otros que también van en la cabina de un avión y no se dan cuenta, ¿eh? Pero él ha sido piloto, pero dice, dice, yo me asomaba al balcón de Dios, veía por el cristal de la cabina la belleza de la creación. Él ha sido piloto, bueno, él es piloto, lo que pasa que ha sido piloto de Iberia y por lo tanto está jubilado, pero él tiene un magnífico archivo, y de eso doy fe porque hay muchos historiadores a los que él ha ayudado, de colegas. Él tiene un magnífico archivo sobre la persecución religiosa en Madrid, que es de lo que estamos hablando. Correcto. Hicimos un primer programa que era un planteamiento general. Hablamos de cómo se vivía la religión a pesar de intentarla exterminar. Se siguió viviendo durante los 3 años, porque durante los 3 años Madrid fue republicano, por lo tanto estuvo perseguida la religión, y hoy toca hablar de las cárceles. Correcto. ¿Qué es eso de las cárceles? ¿Qué pasaba en las cárceles respecto a la religión? Claro, que es lo que nos interesa. Cárceles. Bien. ¿Qué tipos de cárceles había? En Madrid, antes de la guerra, había 2 cárceles. ¿Nada más? Había 3, mejor dicho. 3 en total. Pero 2 fundamentales, la de hombres y la de mujeres. La de hombres, llamada Modelo o Celular, que estaba en Moncloa, donde está el Ministerio del Aire hoy día, y la de mujeres es la que estaba en Ventas, pegada a la Plaza de las Ventas, en Marqués de Mondéjar, y es la cárcel moderna que se hizo en el año 32, y que se inauguró en el 32 o en el 33, no recuerdo bien ahora mismo, que la hizo Victoria Kent, cuando era delegada de prisiones, etcétera, porque la cárcel antigua de mujeres era la que se llamaba normalmente como Quiñones, que está en la calle Quiñones y que es el edificio actual pegado a la iglesia de los benedictinos de Montserrat en San Bernardo. Uh-huh. En esa cárcel de Quiñones, durante la República, por ejemplo, convivían las locas y las presas, independientemente del delito. Ahí es donde estuvo 3 veces Pasionaria presa hasta que obtiene el voto como diputado. Pero ya a partir del 18 de julio... O sea, 2 cárceles. Funcionaba la de mujeres y la de hombres. Moncloa, Ventas. Y la de Ventas, o la de mujeres. La de mujeres, al ser un edificio moderno, tenía varios pabellones y, por ejemplo, tenía el pabellón de madres lactantes, tenía sala de lavadoras, en fin, todo lo que es ajeno a las mujeres presas. Pero a partir ya del iniciada la guerra, el 22-23 de julio del 36, 3 días después, que ya ha caído el cuartel de la montaña, los acuartelamientos, etcétera, se empieza a detener a gente de todas las razas y religiones, como se suele decir. Claro, la cárcel modelo se empieza a quedar pequeña, aunque era una cárcel que tenía 5 galerías, más la sexta, que era la de políticos, que estaba al lado de la entrada. Y el gobierno empieza a habilitar conventos incautados, como es el convento de los Escolapios, de la calle General Porlier, con General Pardiñas entonces, el colegio también de los Escolapios de la Escuela de San Antón, la calle Hortaleza, y además el convento de los Antonianos de Duque de Sexto. Luego se incautaron de más edificios y los convirtieron en cárceles. ¿Para qué? Para mujeres, porque estas eran solo para hombres, de las detenciones. ¿Dónde iban las mujeres? Pues las sacaron, las que había de Ventas, y las llevaron a un edificio incautado que era el antiguo hospital del asilo de San Rafael. ¿En la Paseo de La Habana? En Paseo de La Habana, que solamente queda un pequeño módulo de lo que era entonces. Sí, sí. Ahí estaban las presas comunes que estaban antes del 18 de julio, pero las mujeres que estaban siendo detenidas, incluidas monjas y etcétera, pues se habilita un edificio que era el que se llamaba la cárcel de Conde de Toreno, que estaba detrás de la Plaza España. Esa cárcel va a estar funcionando como cárcel de mujeres hasta mediados de noviembre del 36, finales de noviembre del 36,
y como consecuencia de los bombardeos, pues todas esas presas se van a unir a las del asilo de San Rafael. Eso es a grandes rasgos. La extensión de las cárceles. Lo de las cárceles. O sea, que quedan... pero en activo, en Madrid, fundamentalmente con respecto al tema religioso, que es lo que nos centra, está la cárcel modelo o celular de hombres, que es la original, y luego las otras 3 cárceles, que es Porlier, Ventas y San Antón, más la de Duque de Sexto, donde van a ir a parar cantidad de gente detenida, incluidos sacerdotes y religiosos, y que ahí van a desarrollar una gran actividad religiosa dentro de esas cárceles. O sea, hubo vida religiosa dentro. Hubo, pero una vida intensísima, muy documentada y que tuvo mucha importancia. Bien, no entremos en ese momento, porque quiero hacerle una pregunta antes de entrar en esa actividad. ¿Y las checas qué son? Las checas... ¿No son cárceles? En realidad sí y no. Es decir, bueno, primero la palabra checa es un acrónimo de una serie de palabras rusas que son como las cárceles del pueblo. Eran sitios en Rusia, eran locales hechos específicamente para detener, custodiar y torturar a personas. A ver, detener, custodiar y... torturar. O sea, ¿esto hacían los comunistas? Sí. No, bueno, vamos, es que como son el progreso y la libertad... Eso ya viene de Beira. Pero eso hay que meterse en el tema de la Revolución Rusa. Y, o sea, que los comunistas aquí torturaban. Claro, es decir, el término checa es una palabra que se importa y que llega a España a partir del año 33, final del 33-34, cuando muchos socialistas o ya comunistas, a través del Socorro Rojo Internacional, son, digamos, patrocinados y pagados para que visiten la Unión Soviética, conozcan el paraíso de lo que era la sociedad entonces, y al venir a España implantaran el comunismo. Ya. Ahí es donde llega el término checa. Y entonces nos traen esta cosa magnífica que se llama la checa. Exacto. Y durante la República y a partir del 34, fundamentalmente, aunque ya venía de atrás, cualquier organización política de izquierdas, cualquier organización sindical de izquierdas tiene sus locales, y en esos locales van a digamos, a habilitarlos algunos departamentos para que funcionen como centros de detención y tortura a partir del 18 de julio. Ejemplo, los anarquistas, la CNT, la FAI, tenía los Ateneos Libertarios. El Partido Comunista tenía los radios, llamados radios famosos, que eran... Radios era la distribución por distritos de una ciudad como era Madrid. Y ahí tenían sus sedes. Pues el Radio Comunista Sur del Oeste o de lo que sea. El Partido Socialista tenía sus sedes de las sedes socialistas, y la UGT y determinadas organizaciones sindicales tenían también sus locales. Esto, cuando llega a la guerra, se van a convertir en sitios de detención, tortura y muerte o paseo, o de que, digamos, extorsionar para que cante y digan dónde están sus familiares, qué fincas tienes, con el objeto de robar y quedarse y de cautarse de todos esos bienes. Eso es un tema muy importante, porque no solamente entra dentro de lo que es la persecución religiosa con respecto a sacerdotes y religiosos que eran priores de conventos y que les torturan para que digan dónde tienen las armas en un principio, que era la coartada, de que habían disparado al principio de la guerra. El paqueo. El paqueo. El paqueo, que es, digamos, por si alguien no sabe, el disparar desde las ventanas. Sí, ¿no? Era, digamos, el ruido seco que hacía el arma al disparar. Pac, 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 por ahí venía el paqueo. Entonces, esos priores, esos sacerdotes, van a ser, aparte de acusados de que disparaban contra las masas armadas al principio de la guerra, la revolución, sí son torturados para que digan dónde tenían el dinero, dónde tenían el oro, dónde tenían los ornamentos con el oro y la plata, y muchos van a ser asesinados en esos mismos centros o checas, otros les van a sacar y les van a dar el paseo, es decir, los van a asesinar, y otros van a ir a las cárceles de las que estamos hablando. Pero dice usted
checas en las sedes de los partidos, en las sedes de los sindicatos, pero yo tengo entendido que también hubo checas en conventos. Claro. Cuando he hablado de esto, al incautarse de estos conventos, estos centros, o por ejemplo de oratorios, o de cualquier edificio, digamos, de carácter religioso, como por ejemplo fue el seminario de Madrid, ahí se implantaron, digamos, checas en el sentido de que habilitaron un local, una habitación, para tener a los detenidos y hacerles cantar y torturarlos. Y de ahí asesinarlos. En esos conventos, por ejemplo, ya que hablamos de las cárceles, el convento de San Antón era de los Escolapios, era un colegio. También le llaman checa. El de los Escolapios de Porlier, también. También en los sótanos se torturó a la gente que ya estaba presa. Y en la cárcel de Ventas es el único sitio donde no hubo checa como tal, cogiendo este término, de decir, vamos a escoger a estos presos y vamos a torturarlos dentro de la cárcel de Ventas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante y que da luz y explica todo esto. Cuando estos edificios y estas sedes o estos conventos se incautan al llegar la guerra, ¿quién se incauta? Pues en la cárcel Modelo, que he dicho que tenía 5 galerías, en cada galería se hace dueña a partir del 23 de agosto un comité revolucionario. Es decir, la primera generalmente era comunista, la segunda era anarquista, la tercera era la que mandaba el PSOE dentro de la propia galería y la quinta, ahí mandaban todos. La cárcel de Ventas, que es la de mujeres que se incauta como prisión de hombres, por eso se echa a las presas, es fundamentalmente la CNT, la dueña de ella. La de Porlier es mitad comunista, mitad socialista. Y la de San Antón generalmente es más comunista que socialista. Con lo cual, cuando a uno le detenían por la calle, fuera sacerdote, religioso o un laico, y te detenían unos anarquistas... Claro, te llevaban a la suya. Si no pasabas por la Dirección General de Seguridad, si no pasabas por la checa de ellos, la más cercana, al final terminabas en esa cárcel. Claro. Pero con la variante importante que explica luego lo de Paracuellos y otras tantas cosas, y es que había dos métodos, o mejor dicho, dos caminos a partir del momento de la detención. A saber. Te podían detener en la calle o en tu domicilio. Si te detenían en la calle, en la calle, por ejemplo, y eran anarquistas, en este caso, pues o te daban el paseo. O sea, te pegaban un tiro. O te llevaban a su checa y te mataban a continuación, o en la misma checa, o te daban el paseo, o de ahí te llevaban a la Dirección General de Seguridad, que estaba en Víctor Hugo, esquina Infantas, es decir, la legal, la del gobierno, y de ahí ya te mandaban a una cárcel. O desde la checa te mandaban a una cárcel ellos mismos. ¿Qué pasaba? Que si entrabas en este caso, como estamos hablando, de que te detienen unos anarquistas y te llevan a su cárcel, por decirlo de esta manera, a su cárcel de Ventas, tú entrabas en esa cárcel de forma clandestina. Es decir, la Dirección General de Seguridad no se enteraba. Nadie se enteraba. Claro, claro. Con lo cual, en el momento que luego va a haber expediciones, sacas de presos a donde fuera, al salir y no constar en la Dirección General de Seguridad, es donde se comete el error posteriormente, ya después de la guerra, de que cuando se estudia el tema, cuando no salen los muertos, los números no salen porque esa persona no existe. Ahora se entiende, ahora se entiende. Bueno, magnífico escenario el que usted ha dibujado, porque ahora se entiende todo, pero yo le había cortado antes cuando usted iba a hablar de la religión, pero después de lo que ha dicho, a mí me parece ya imposible que sea compatible cárcel y religión. Bueno, es compatible porque si la cárcel es el sitio, es el lugar donde interiormente se va a vivir esa vida religiosa, es de extrema importancia el ver hasta qué punto no solamente el edificio, sino cómo funcionaba la sala de máquinas de esos comités dueños de las cárceles para poder llevar a cabo clandestinamente esa vida religiosa impartida por los sacerdotes religiosos que convivían con los presos. Pues explíquese porque no me lo imagino. ¿Cómo era eso? Cojamos una cárcel, la Modelo. Cárcel Modelo, por ejemplo, porque esto se hace extensible a todas las demás.
Una vez que el sacerdote religioso, sacerdote o diácono o no ordenado, llegaba a la cárcel, se introducía en una celda. Generalmente en la cárcel Modelo se llegó a ver hasta la evacuación del 16 de noviembre del 36, se llegó a una población de más de 6.000 presos. Uf. Hay cantidad de documentación y testimonios de religiosos y sacerdotes que vivieron aquello y que te cuentan que en una celda convivían 5, 4, 6 personas. Y ahí está la vida religiosa de que ese sacerdote se encargaba de rezar, organizar el rosario dentro de la celda, de confesar dentro de la celda, de asistir espiritualmente dentro de la celda a los presos, porque claro, muchos eran militares o laicos que tenían su familia y no sabían nada. Hubo casos de reconversión dentro de las propias celdas, gente que tenía olvidada o despistada la religión, aunque era bautizado, pero que de alguna manera se recondujo su vida espiritual. Hay también casos y están documentados, están escritos. Eso dentro de la celda. Voy a contar una cosa que es inédita. Adelante. Dentro de las celdas, de la cárcel Modelo en concreto. La cárcel Modelo, cada celda tenía la puerta, enfrente la ventana, eran de 3 metros por 2,5, si no recuerdo mal. Hay que ver que había un camastro y luego había en una esquina un grifo y un orificio en el suelo para hacer sus necesidades. Si ahí vemos que había 5, 6, 7 personas de todas características, ¿qué ocurre cuando uno quiere ir al cuarto de baño? ¿A alguien se le ha ocurrido? Pues como yo siempre digo que la gente que pasó por la cárcel Modelo, el 99%, igual que en otras cárceles de Madrid, era gente decente, que es el término que se utilizaba antiguamente y que a mí me encanta porque define cómo era el sentir del español de entonces. Bueno, pues esas personas, cuando alguien quería ir al cuarto de baño, ir al agujero, daba una palmada. Y todos los demás se ponían mirando a la pared, pegados a la pared. Era gente decente. Efectivamente. Esto es una postilla. Bueno, pues eso es en términos generales dentro de la celda, pero luego salían al patio. Amigo. Y en los patios de la cárcel Modelo, cada galería tenía su patio, pues hay cantidad de relatos, el padre Palomeque, el padre Vicuña, sobre todo hay muchos relatos de salesianos y agustinos fundamentalmente, porque los agustinos son la orden que mayor número tuvo de presos en las cárceles, puesto que fueron 80 y tantos, si no recuerdo mal, los que trajeron del Escorial detenidos a 1 de agosto. Entonces, todos ellos te cuentan, sobre todo el padre Vicuña, te relata muy bien cómo era la vida religiosa, que es como la denomino yo, en los patios, cuando salían a pasear. Cómo se confesaban andando, cómo rezaban en pequeños grupos, cómo hacían con los petates de los militares que llegaban detenidos, sobre todo de suboficiales, más o menos, porque claro, el oficial llegaba con las manos en el bolsillo, ¿no?, con lo puesto. Pero de los suboficiales que fueron detenidos en los acuartelamientos ya a partir de finales de julio y 1 de agosto del 36, llegaban con su petate. Bueno, pues de estos petates sacaban los hilos y cómo fabricaban rosarios. Huesos de aceituna, atándolos con botones, con chapas, y cómo rezaban el rosario paseando en esos patios de la cárcel Modelo. Luego ya cuando llega, por ejemplo, cómo asistieron, el padre Palomeque, cómo asistió espiritualmente a los que mataron y a los que hirieron en esos fusilamientos del 23 de agosto del 36. Luego cuando empiezan a ver las sacas de la cárcel Modelo o de otras, cómo asistieron espiritualmente a los que salían, y eran llamados que salían para ser fusilados. Y eso lo sabían. Sí, claro. Y cómo se confiesan. Y relatan las confesiones a veces, trozos de las confesiones. Por ejemplo, el padre Palomeque relata cómo confesó in situ, pasándole las balas por encima,
a varios colegas suyos que estaban al lado suyo el día de los fusilamientos del 23 de agosto en los patios del edificio de entonces. Los actos de contrición que hubo. Luego ya cuando llegamos, como he dicho, a las grandes expediciones, tanto de Aravaca como de Paracuellos o de Pozuelo, etcétera, pues se ve perfectamente cómo la gente se preparaba para estar bien con Dios y morir cristianamente. Y hay unos relatos que son de una riqueza, no solamente espiritual, sino de una riqueza moral, teológica, que uno se queda sentado y tarda en reaccionar. Yo recuerdo cuando yo leía todos estos documentos, que son declaraciones que están en archivos de 2, 3, 4 folios totalmente detalladas, a veces a mí se me saltaban las lágrimas, porque estaba viendo, 80 años después, en números redondos, estaba releyendo unos relatos con unas precisiones y con unas palabras ajustadas a los hechos, que se ve perfectamente, como yo siempre digo, que la varita del Espíritu Santo estaba ahí. Sin duda. Y dice usted rezos, confesiones, rosarios, misas y comuniones también en las cárceles. Por supuesto. Ya que estamos hablando de la Modelo, aquí hubo pocas misas, porque era una cárcel muy controlada, enorme. Era muy difícil introducir pequeños ornamentos, pero en la cárcel Modelo hubo misas. Donde más misas hubo fue fue en la cárcel de Porlier, en la cárcel de San Antón, y también en la de Ventas, pero ya muy a partir de finales del 36 en adelante. Estas misas consistían generalmente se hacían en celdas o se hacían en recovecos de los sótanos de la propia cárcel. Por ejemplo, hay un personaje que ya murió hace pocos años, murió con 100 años, se llamaba Salvador Raúl Ramos. Yo le conocí, le entrevisté. Este señor era gallego, bueno, llega a ser oficial de prisiones, llega a la guerra y le toca ser carcelero en la cárcel de Ventas, y le toca el pabellón de madres lactantes, que antes mencioné, por ejemplo. En este pabellón fue donde, a lo largo de la guerra, más religiosos y sacerdotes fueron detenidos y ahí concentrados. El número que él dice, que yo he contrastado y hay otras fuentes, pasa de 300 en esa galería, sobre todo en el sótano, que es donde él era, digamos, él los tenía apartados del resto. Él los salvó a todos y por eso fue reconocido después de la Iglesia, después de la guerra. Y Salvador, él me contaba, y está documentado y escrito por los protagonistas, cómo en el sótano y en la sala de lavadoras de la propia cárcel es donde hacían estas misas y donde hacían fila para confesarse. Estoy hablando de la cárcel de Ventas en concreto. En la de Porlier se hacía, también aparte de los patios, se hacían en los cuartos de baño que había del propio colegio. En San Antón lo mismo, nada más que en San Antón había un salón de actos. Entonces, y en los vestuarios de ese salón de actos es donde, según el padre Llamas, en fin, muchos religiosos que han dejado escritos todos estos testimonios, en esos lugares es donde se confesaban y repartían la comunión. Don José Manuel, llevo 5 minutos sin hacerle preguntas porque se me corta la voz. Se me corta la voz de escucharlo, porque hay que ver lo que pasó y lo bien que lo cuenta. Muchas gracias. Pues muchas gracias y muchas gracias, porque estamos viviendo, pues bueno, las gestas de nuestros hermanos antepasados, mártires muchos de ellos, cómo vivieron la religión, y yo no puedo menos de pensar, cuando usted habla de estas misas, cómo asisto yo algunas veces a misa. Habrá que asistir de otra manera. Bueno, yo hablo por mí. Don José Manuel, muchas gracias por su... Pero nos quedan más cosas, tiene usted que volver. Pues otro día volvemos encantados. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos.
por habernos acompañado durante este programa, durante estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar, por supuesto, para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.